mundo. Soy Carmen Enit Acevedo y estamos en Bonita Radio. En Bonita Radio, ¿a qué hora? A las 8:02 de la mañana. Estamos hoy comenzando la semana. Hoy es lunes 10 de mayo del 2021. Y vamos a comentar noticias que la verdad que nos dejan cada vez más perplejos y perplejas de lo que está pasando en Puerto Rico con los empresarios de la Ley 20 y la Ley 22. Esos que vienen a ganar más de lo que se ganaban en sus países de origen y que vienen a recibir incentivos tributarios alrededor de lo que está pasando en el país con la supuesta transferencia de servicios y venta de servicios. Vamos a hablar sobre eso, vamos a hablar sobre los cabilderos de la estadidad. Más que el perfil, yo quiero hablar del truco que se visibiliza a través de esta elección especial, lo que hace la Comisión Estatal de Elecciones, y también los números que intenta poner en la opinión pública el gobernador Pedro Pierluisi con relación a las diferentes operaciones de vacunación en Puerto Rico. Es que hay gente que dice que se roban hasta ellos mismos. Vamos a hablar sobre eso. Vamos a hablar también de lo que está pasando en la Comisión Estatal de Elecciones en materia de esta elección especial y de cuáles son las mentalidades que siguen proponiendo que definitivamente en la ley de reforma electoral se dio para tratar de trucar con las elecciones lo que muchos y muchas piensan que se dio en la elección del 2020. Vamos a hablar de diferentes connotaciones de lo que está pasando también en el mundo de las comunicaciones y de lo que se está discutiendo entre, sobre todo, las redes sociales. Y perdonen si la cámara se está poniendo, pero es que se está yendo cuando le da la gana y trata de enfocar o desenfocar. En el asunto del melodrama y lo que se puede haber cubierto como tal en términos de las escenas que se dieron en el fin de semana con relación al entierro de una de las jóvenes que murió a manos de la violencia machista la semana pasada. Y como siempre les digo, vayan a bonitasradio.net, allí ustedes pueden donar a través de PayPal y tarjetas de crédito. También lo pueden hacer en la Fundación Periodismo 21, Fundación Periodismo Siglo XXI, que hemos desarrollado y creado para buscar dinero y poder seguir manteniendo nuestro proyecto sustentable. También pueden contribuir con nosotros a través del correo, cheques o giros postales enviados a la Fundación Periodismo Siglo XXI, PMB 284, P.O. Box 19400, San Juan, Puerto Rico 00919. Vayan también a todas nuestras redes y allí pueden recibir y buscar información de lo que estamos haciendo a través de Bonita-Radio, Bonita-Radio, Bonita Radio en Instagram y como siempre nuestros auspiciadores Vega Alta Coop, Buen Vecino Café y la cooperativa Abraham Rosa. Vamos a empezar con lo que yo creo es un comentario puntual que quiero hacer con relación a las comunicaciones y lo que está pasando y ha pasado este fin de semana con relación a las diferentes coberturas. Yo he dicho que es bien difícil mantener como periodista que está dentro de una estructura de un medio de comunicación, mantener la cordura de la cobertura, el sosiego de una cobertura de crímenes tan violentos como fue el crimen de Andrea Ruiz Costas y de Keishla Marlene Rodríguez Ortiz. Y quiero comentarlo puntualmente porque es un comentario que me han pedido diferentes personas que haga en términos de cómo puede ser nuestra participación o no en ese tipo de cobertura, que es bien compleja en la manera en que se constituyen los medios hoy,
está siendo bien difícil para los diferentes periodistas, ya sean gráficos o los periodistas que tienen algún tipo de participación en el contenido hablado, escrito, multimediático. Mantener esa línea que no raye en el melodrama. Uno veía las imágenes que se traían por sí mismas y entendía que no había información, que lo que había era el intento de provocar en el otro y la otra la conexión con una cobertura que estaba proponiendo el llanto, la angustia y hasta cierto punto el hastío de que las mujeres en Puerto Rico estén siendo asesinadas desde la violencia machista. Y son demasiadas imágenes alrededor de lo que una persona pueda estar diciendo por micrófono. Hay quien hablaba de lo sobrio y lo descriptivo que estaba haciendo José Esteves, el compañero, colega y amigo José Esteves, en su transmisión versus otras. Ahí obviamente está atravesada la experiencia o no que tienen los periodistas a la hora de hacer ese tipo de cobertura. Mirta Díaz dice, no vi nada ni de la muerte ni del velorio, pues era demasiado morboso, Mirta. Entonces ahí es que se cae. Eso es lo que puede ocurrir cuando, en efecto, no se tiene conciencia de cómo los nuevos medios pueden provocar eso al saque. Y la participación de la persona que está detrás del micrófono, etcétera, lo puede proponer igual. Entonces hablamos de cómo ustedes, las audiencias, que es lo que me pregunta específicamente un internauta, amigo de una amiga, en una intervención que tuviera en un comentario que ella hizo, y yo le dije, eso ya no es información, es melodrama. Porque si es información, usted está informando que esta joven le están dando cristiana sepultura unos familiares que en este caso es cristiano, el rito que se da alrededor de la muerte, y lo trae desde ahí. Y no habría que hablar mucho, porque las imágenes de cómo estas personas se organizan para llevar a su muerta a su última morada, a su familiar, está ahí planteado con las imágenes. Y es una de las crisis más grandes que para mí se plantea el periodismo, no de ahora, de siempre. Si ir a los velorios constituye una violación a la intimidad de esas personas que aun cuando ellos lo estén, ahí quizás me contesto a la pregunta, lo estén pidiendo, que los medios participen, no constituye eso mismo una intervención indebida de unos que no somos nada y no participamos del amor y el cariño que esas personas y esos familiares le profesaban a la persona que ya no va a estar entre ellos. Y a mí me parece que debemos también proponer la reflexión ahí. ¿Qué hacemos los periodistas en un velorio? ¿Qué hacemos los periodistas en el velorio de una joven que ninguno de nosotros conocía? ¿Qué hace una cámara de televisión en un velorio donde a todas luces va a haber llanto? El grito desesperado de cualquiera de sus deudos. Porque esa joven ya no va a estar entre ellos y más que eso, la manera en que fue asesinada. Yo creo que esa es una pregunta legítima. Hay otros asuntos que se atraviesan en el análisis y yo creo también que en la medida en que los mismos familiares, los propios familiares de esta joven pedían la intervención mediática, tiene que ver con la justicia que no se le ha hecho y no se le hace a las víctimas de violencia. Que la gente esté cuestionándose dónde estaba Keishla y cuál es la responsabilidad de Keishla en su asesinato. Aunque no lo digan con todas esas palabras, yo creo que también está por ahí el hecho de que podamos hacer un análisis sosegado de dónde estamos nosotros con relación a eso.
y cómo las audiencias podrían intervenir en de qué manera los medios de comunicación cubren una noticia. En efecto, la fiscalización es importante para todos y todas. Así como nosotros fiscalizamos al gobierno de turno, a los políticos que se supone que estén asumiendo la responsabilidad de mantener el país desde una sana administración pública, nosotros también tenemos que ser fiscalizados y son las audiencias quienes nos fiscalizan. Con el debido contexto, con la debida información, porque tenemos que saber cómo se constituyen los medios de comunicación, sobre todo los tradicionales que puedan pecar en este momento de ese melodrama, para poder entonces establecer cuáles son los pros y los contras y de qué manera unos participan y otros sencillamente siguen instrucciones y por una u otra razón no se plantean hacerlo diferente para llevarle un producto diferente no solamente a las audiencias, colocar en la mente de sus editores y en la mente de sus empresarios, de los empresarios de los medios, de que se puede ganar dinero con otro tipo de cobertura. Que finalmente eso es lo que está aquí planteado. Dice, perdonen, voy a tratar de leer. Creo que muchas mujeres han muerto en circunstancias similares y no se le ha dado la misma cobertura. Tienes razón, Frances Segarra, y yo voy a hablar un poco sobre eso. La cobertura fue porque el asesino era una figura deportiva. La noticia es noticia porque tiene diferentes criterios que están ahí en ese suceso. Uno de ellos es definitivamente el que la persona que está acusada en este caso por ese asesinato es una figura pública. Eso va a variar, pero yo tengo que decir que los medios de comunicación en Puerto Rico son bastante hábiles y siguen y traen al ruedo por diferentes razones el asunto de la violencia machista y últimamente porque hay un movimiento de mujeres y de derechos humanos entre hombres, figuras trans, etcétera, que están trayendo la visibilidad de los asesinatos de las mujeres o los hombres trans. Porque hay ese reconocimiento social, también se expone. Pero sí, en efecto, hay un criterio para usted saber si le va a dar página 3, página 5, primera plana, a un asunto noticioso, tiene que ver el hecho de quiénes son las personas que están involucradas. Y si hay una persona, como en este caso Rubén Verdejo, Félix Verdejo, definitivamente va a tener una notoriedad adicional. ¿Cuánta cobertura hubo comparativamente entre Andrea y Keishla? ¿Qué se puede atribuir? Perdonen la ignorancia. Eso que estamos hablando, Mirta, este asunto de que quien prima en el caso de Keishla es una figura que es una figura pública del deporte, que sabemos dónde está la sociedad nuestra con relación al deporte, en este caso el boxeo, y para mí no es casualidad. Y ahí están las diferencias. El caso de Andrea, igualmente terrible. ¿Por qué el caso de Andrea se sale y lo colocamos entonces en un nivel de notoriedad similar? Porque hay una intervención y nos enteramos en el camino a seguir cubriendo la noticia. Hay una intervención de una institución como la rama judicial que se coloca en el medio de la información cuando sabemos que esta joven fue en 3 ocasiones al tribunal y no se le dio una orden de protección. Eso entonces la saca de un radio de menor intensidad en términos de la cobertura a uno de más alta intensidad. O sea, no es casualidad. Obviamente, esto es lo que nosotros como periodistas, como personas que estamos en este mundo determinando qué es noticia, qué sigue siendo noticia pero con menor intensidad, a qué se le da mayor intensidad. Esos son los criterios que priman entre otros. No es lo mismo que una persona se suicide, como terriblemente está ocurriendo en el mundo y sobre todo en Puerto Rico lo estamos viendo en muchas ocasiones, a que escoja que ese acto se dé, como ha ocurrido en Puerto Rico, en una iglesia.
en el Expreso Las Américas, lanzándose de un puente. Eso saca la información y se pueden haber suicidado 3, 4 personas en un solo día. Y si una de ellas tiene ese elemento, esa imagen tan increíble de que haya ido a la iglesia, como pasó en la iglesia de Fátima, en Atorrey, un comerciante que se suicidó de un disparo allí en la iglesia, eso lo saca. Y yo creo que esas son las informaciones que ustedes tienen que tener bien claras a la hora de que se exponen a la cobertura y puedan hacer un análisis crítico de lo que están viendo. ¿Cuáles entienden ustedes que se sale de la información y se va a establecer desde el melodrama? ¿Y cuáles mantienen una visión sosegada, sensible de la cobertura, sobre todo del asunto de la violencia? Que son las imágenes que más le disparan la emoción a cualquiera. Si usted ve que ahí no hay una explicación lógica, más allá que no sea de poner a la madre o al padre llorando, el grito, más allá que no sea esa posición melodramática de la escena que está viendo. Si usted ve que lo único que usted hace es llorar y emocionarse hasta la taquicardia, hasta la ansiedad, mucho me temo que estamos ante una escena melodramática. Ahora, si usted de ahí puede hablar de que caramba, fíjate, como en el contexto de ese velorio están estableciendo qué está pasando judicialmente, qué está pasando en la investigación, cómo es que todos estos elementos son importantes, como por ejemplo, quién fue y quién no fue al velorio. Pues usted está teniendo información. Lo demás es plantearlo desde el melodrama. Mac Scott, no me salía en español la palabra, como decía mi padre, 2 cabezas piensan más que una. Están ustedes. Morbo, dice Betsy Suárez, exacto. La cobertura de estas tragedias ha llegado a nivel de noticias mundiales por la imagen de los que están implicados, claro. Y eso también, esa notoriedad le da otro elemento adicional a la noticia. Estrategia, aunque una no sea conocedora de medios, se da cuenta de la costura. Ustedes, las audiencias, pueden anticipar cómo vamos a cubrir unos u otros medios de comunicación. Y yo creo que nosotros debemos cultivar el conocimiento alrededor de cómo es que se están dando las diferentes coberturas para que ustedes tomen decisiones a la hora de qué los informa o qué no los informa. La insistencia en algunos asuntos personales, por ejemplo, de ciertas figuras. Pues, ¿qué me importa a mí si fulano se casó 7 veces o no se casó? Esas pueden ser diferencias. Y usted dice, mire, eso es un drama. Antes que la noticia. Pipo ha demostrado fracaso total, pisa y no arranca. Vamos a eso ya mismo. El interés del país en este tipo de casos ha aumentado. Quisiera pensar que por fin despertamos. Yo creo que en términos de la cobertura, los medios de comunicación se están preocupando, no es casualidad, y yo creo que ha sido así hace mucho tiempo, no es casualidad que nosotros veamos un editorial como el de hace 2 semanas en el caso del periódico El Nuevo Día, de su presidenta, María Luisa Ferré, sobre el asunto puntual de la violencia machista, por qué y dónde estamos. Y ahora quizás vamos a hablar de otro tema que también es importante y se puede medir mediáticamente. Porque en la historia de Andrea el protagonista es un estado negligente que habilitó al asesino. Exactamente. Gracias por tu comentario, Héctor. Es básicamente las diferencias que quiero establecer para ver si podemos entender. Y cómo para mí también es importante la reflexión, porque nosotros nos constituimos como un medio de comunicación que tenemos que estar bien pendientes de no caer en esa línea. Bien pendiente. Y a esa línea lo lleva a muchos medios el famoso rating. El famoso rating, y hemos perdido la capacidad de hacer rating con mejor cobertura. ¿Porque es más difícil? Sí, díganmelo a mí, si no es más difícil. Bueno, vamos a hablar ahora de
vamos a hablar de gobierno. Y el último caso que voy a dejar es el caso del asesino del perro. Un ciudadano no puertorriqueño, no sabemos de dónde es, tiene un nombre que podría ser de alguna segunda o tercera generación de países asiáticos, pero no lo sé. Vamos a dejar eso para el final, pero vamos a hablar de gobierno. Y lo primero que quiero hablar es de las famosas notas de los estudiantes en medio de la pandemia y la posibilidad de que estemos hablando, es de la India, dice Sheila Mercado, estemos hablando de un semestre donde los jóvenes estudiantes, la matrícula de la escuela pública no pase de grado en por lo menos 19.25% o 37.762 niños y niñas. Estamos hablando de casi un 20%, mientras el año pasado, 2019 a 2020, fue un 11%, y del 2018 al 2019 un 4.5%. A mí no me extraña nada que haya un nivel de estudiantes que no vayan a pasar el grado tan alto, porque en efecto la pandemia ha sido un agravante en todas las condiciones en que nuestros estudiantes y nuestras estudiantes están yendo a la escuela, pública y privada. El cambio a estudio virtual no es fácil. No es fácil. Pero yo creo que lo más importante de hacer análisis en todo esto es también el hecho de que nosotros tenemos a un gobierno de Puerto Rico desde Ricardo Rosselló Nevares, Wanda Vázquez Garcet, gobernadora sucesoral, que le estuvo diciendo al país que venían con un proyecto de reforma educativa, entre ellas vender las escuelas. Me parece que lo que sí ha fracasado es el proyecto del Partido Nuevo Progresista con la educación pública. Y aquí entra la posibilidad, una quinta parte, exactamente, Cintia. Aquí entra la posibilidad de que eso es lo que quiere el Estado constituido por el Partido Nuevo Progresista, que fracase nuestra educación pública, que fracase un proyecto público que no es casualidad, que empiece con el problema de una quinta parte de los estudiantes que aparentemente no pueden pasar de grado porque no tuvieron acceso o no manejaron satisfactoriamente el conocimiento en este año escolar, sino que ahí está lo que está ocurriendo con la Universidad de Puerto Rico y la incapacidad de la administración del PNP de tener un proyecto saludable al punto de que su más importante recinto en términos de salud pública, el recinto de ciencias médicas, está perdiendo la acreditación, entre otras razones, por la incapacidad de la administración de Segundo Rodríguez Quiliquini de proveer un sistema de salud, un sistema de administración allí en ese recinto que apoye los esfuerzos de los estudiantes y las estudiantes que se matriculan en el recinto más importante en términos de desarrollar el conocimiento para establecer la salud pública en el país. No es casualidad que yo ayer haya tenido que tener una conversación con una persona cuyo hijo tiene interés o tenía interés de entrar al recinto de ciencias médicas, y lo que está en la mente de todos y todas nosotros es que como único entra es si tiene una pala del PNP. Y ahí está todo lo que ha salido a relucir con el programa de cirugía y con uno de los amigos de Wanda Vázquez Garcet en el grupo asesor científico,
que, como sabemos, tienen un caso a nivel administrativo porque no aceptaron y no le dieron las buenas notas al joven. Le cambiaron las buenas notas por una mala para no dejarlo entrar al programa de cirugía, para dejar entrar al sobrino de que era presidente de la universidad en ese momento, Darren Nillman. Entonces, cuando uno mira los números de quienes pasan de grado y quienes no van a pasar de grado en el sistema público, uno puede hablar, se podría hablar, pregunto, de una negligencia institucional del Estado con relación a la escuela pública. Cuando vemos cómo le vendieron a precios de pescado abombado una escuela histórica cuya edificación es patrimonio histórico edificado a un grupo de los famosos empresarios de la ley 20 y 22, de las leyes 20 y 22 en Aguadilla, uno podría estar hablando de que quieren desmantelar la educación pública para entregárselo a esos intereses del turismo de la costa puertorriqueña. Yo no puedo hablar de los jóvenes que no van a pasar de grado, de los niños y las niñas que no van a pasar de grado, sin dejar de traer la atención de lo que ha hecho el Estado a partir del 2017, que el Partido Nuevo Progresista tiene control del Ejecutivo. Y menos mal que en el 2020 la gente votó por una legislatura pluralista, porque si no ya sabíamos lo que iba a pasar. El rolo iba a estar pasado desde el 2 de enero hasta las elecciones del 2024. La firmó Alejandro García Padilla. Capa Prieto, te equivocas. Una parte, la ley 22, la ley 20 la firmó Luis Fortuño. Así es que vamos a tratar de decir las cosas como son, porque la responsabilidad es de cada uno y aquí siempre la vamos a adjudicar en términos de lo que es una realidad, no de lo que la invención nos puede proveer, porque para eso no estamos. No olvidar que Julita ya tiene planchado que el hermano Ricky venta de escuelas para charter. Claro. Julia Kelleher, también en el 2017 nos enteramos que el proyecto de la venta de las escuelas y las escuelas charter también tenía un amigo en la figura del hermano del gobernador entonces, Ricardo Rosselló Nevares. Entonces, para un vaso de Maví, no sé de lo que hablan, no se cuelgan los estudiantes, se cuelga el sistema educación cuando a pesar de todos los recursos lo hacen inaccesible a propósito para desacreditar la educación pública y privatizar. Muchos maestros hemos hecho hasta lo imposible para traer soluciones, pero los retos han sido muchos. Yo no lo dudo. Por eso es que digo que a mí no me extrañaría que sea, y yo quisiera hablar de la responsabilidad institucional, porque a un maestro o una maestra se le puede colgar un estudiante por diferentes situaciones. Lo que pasa es que hay que construir y hay que contextualizar el escenario para poder determinar qué es lo que está fallando aquí, para que casi un 20% de los estudiantes se vayan, o sea, no pasen de grado. Yo creo que es mucho más allá que hablar de la incapacidad que hemos tenido en uno u otro salón virtual. Es mucho más allá que eso por motivo de la pandemia. ¿Alguien sabe de los módulos que se iban a hacer para las escuelas en Colombia? No. El DE fracasó por no crear un reglamento de escuela virtual para estudiantes, padres y maestros, por no organizarse, entregar los módulos, las computadoras y el subsidio de internet antes de que los estudiantes comenzaran las clases, dice Milagro. Milagro, saludos y gracias siempre por tu apoyo. Yo voy a decir algo de Eligio, creo que era, Hernández. Eligio Hernández es lo que es Joaquín Sánchez, el subsecretario del Departamento de Educación hoy. Un buen PNP al servicio del departamento más importante en términos de la educación pública en Puerto Rico.
Se debe entrevistar y documentar las respuestas de esos 37,000 jóvenes. Nanisma, excelente. Y ahora Muñiz, están dándole largas, parece que no les interesa darle sentencia y apuestan el olvido del pueblo. Sandra García. O sea, Eligio Hernández no podía hacer ese trabajo con diligencia y capacidad porque de lo único que estaba pensando es cómo iba a llevarse el mejor salario para tener la mejor pensión, como en efecto lo hizo. Y mientras eso siga ocurriendo en las agencias, vamos a tener los resultados que tenemos hoy en el Departamento de Educación. Una quinta parte. ¿Qué departamento puede hablar bien? ¿Cómo puede presentarse bien el Departamento de Educación cuando tiene una quinta parte de sus estudiantes que no pasan de grado? Determinación que yo me imagino que es durísima para cada maestro y maestra. Porque no tienen los conocimientos básicos para poder llegar al próximo nivel en que van. Pero ese es el gobierno de Puerto Rico. Gracias por aclarar, pero es bueno traer en la crítica a los dos que han tenido el poder político del país, Capa Prieto. El problema es el siguiente. Yo no tengo ningún problema y si usted conoce nuestro proyecto se dará cuenta que cuando nosotros tenemos que establecer quién lo hace mal, no estamos mirando el color político. Pero el análisis no puede ser traer al otro porque no se puede dejar al otro fuera. Cuando lo hacen mal, y este fin de semana lo invito a ver y a escuchar el programa del pasado sábado, que traímos lo que nos parece es la injuria sobre ofensa del Partido Popular Democrático con relación al proyecto de las terapias de conversión. Ahí hay un contexto que lo teníamos que traer, pero no. Yo no soy de la que regaña a todo el mundo por igual. Primero que no soy maestra para estar regañando a nadie. No soy así. No soy de las que trae a todo el mundo para que los demás no se sientan mal. No. Cuando es este. Y cuando es el otro, el otro. Como hemos hablado desde la crítica y el análisis del Partido Independentista, de Victoria Ciudadana, etc. Así es que por eso me parece que era justo y necesario, como dirían los católicos, establecer que la Ley 20, en efecto, fue promovida. Hasta campañas hicieron por Luis Fortuño y su administración. Y la Ley 2022, la Ley 20 y la 22, los dos, creada por Fortuño y utilizada, en efecto, por el Partido Popular cuando llegó Alejandro García Padilla. Apuesto a que hay elementos relacionados a excesos de tecnología, contexto familiar. Pudieras imaginar que la brecha digital sigue profundizándose. Claro. Sí, fue el programa del sábado, Natalia Palmer. Pipo ya fracasó, dice Irán. Bueno, vamos a Pipo. Vamos al gobernador de Puerto Rico. Y yo quiero aquí así hacer el análisis cruzado entre lo que pasa en la Comisión Estatal de Elecciones y lo que dice el gobernador hoy como supuestamente una victoria de su administración, que es que ya hay sobre 1 millón de vacunas suministradas, por lo menos administradas. Y cuando el gobernador de Puerto Rico habla sobre 1 millón de vacunas administradas, no dice de dónde sale. No dice de dónde sale ese número. Dice el gobernador, más de 1 millón de personas en Puerto Rico completaron una serie de vacunación contra el COVID, aseguró el gobernador. Sin embargo, esa cifra no se refleja aún de manera oficial en la plataforma del departamento o en la base de datos del CDC. Más de 1 millón de personas vacunadas con ambas dosis de Pfizer, Moderna o con la dosis de Janssen, dice el gobernador en un tuit. Volvemos. El gobernador de Puerto Rico, que no se sienta en una conferencia de prensa a utilizar documentos que sustenten su tuit. No. Lo hacen en un medio de comunicación que se tira de la baqueta en la mayor parte de las ocasiones. Y fíjense cómo aquí volvemos al análisis de la comunicación. Cuando la comunicación política se establece desde un tuit donde usted está dando un chijichijá, es al siglo XXI lo que fue al siglo XX la demagogia y la propaganda de la Alemania nazi y de Goebbels.
que repitieron y repitieron tanto que los judíos eran diferentes y que eran una raza inferior, que allá fueron las masas, en el caso de Alemania, a mantener un régimen que ahí está, el holocausto judío. ¿Y qué hace hoy el gobernador? Y yo lo habría discutido aquí con la epidemióloga del recinto de ciencias médicas, María Cruz Nazario. Cruz María Nazario. Y es decir que ya van 1 millón de vacunas completadas, pero no aclarar lo que en efecto estamos temiendo, y es que en Puerto Rico no hay 1 millón de personas vacunadas hasta la segunda dosis y pasado el periodo de inoculación, que serían 15 días. En Puerto Rico puede haber 1 millón de dosis administradas. Pero el gobernador insiste a través de un tuit de manchar la opinión pública con un dato que no está verificado, que el mismo colega de la agencia EFE, que publica hoy una nota, El Nuevo Día, establece que no se sabe cuál es la base de datos que usa el gobernador. ¿Y qué dice el CDC? Que sí tiene una base de datos que la publica, que hay 910.956 residentes en Puerto Rico que completaron su serie de vacunación, mientras que 1.3 millones cuentan con al menos una dosis de la vacuna. ¿De dónde se saca el gobernador que hay 1 millón de personas vacunadas y completado su ciclo? No son 5,000 la diferencia, son 90,000. Y uno se cuestiona, ¿por qué? De la manga Prodocho para las gradas, dice Willow Colón Gil. ¿Las vacunas fueron administradas a puertorriqueños solamente? Exacto, gracias. Por eso es que el CDC habla de residentes. Por eso es que nosotros aquí hablamos de ciudadanos y ciudadanas de Puerto Rico, residentes del país. Porque aquí viven chinos, indios, vive Salir Saveri, que mata a un perro porque no lo deja jugar golf. O sea, aquí viven personas de todas las nacionalidades. Sí, en efecto, y gracias por tu comentario, son residentes de Puerto Rico. Pedro Correa, saludos amigos y colegas. Hasta el jueves la doctora Cardona le informó a San Juan Star que hay más de 890,000 personas que han recibido su segunda dosis. Hasta el jueves. ¿De dónde se saca el gobernador que hay 1 millón de personas, colega? Pero mírale el lenguaje corporal. Sí, el lenguaje corporal esto es cuando están rogando. La comunidad dominicana es grande. Gracias, Mariel. Saludos, Ruby Rosom. Ricky Father Cell le da los datos. Pero mírale el lenguaje. Hasta el jueves, ya lo había dicho, parece que fracasó en redondeo, dice Francés M. Segarra. Alejandro firmó la ley de fondos de capital privado. Eso se llama elige. Usted puede vacunarse el mismo día que yo y tener las 2 dosis y no estar en la inmunidad y yo estar en la inmunidad y usted no. Exactamente, gracias. El gobernador no sabe ni dónde está parado, dice Irán Rivera. Bueno, entonces hablamos de números, hablamos de cómo la administración de Pedro Pierluisi está hablando de unos números que no son reales. Entonces nos vamos a la elección especial de estos estadistas que, a pesar de que ellos están en carrera para cabildear por la estadidad en Washington, la Comisión Estatal de Elecciones, el gobierno de Puerto Rico, vamos a empezar por el gobierno de Puerto Rico, y la estructura administrativa no tiene la más mínima idea de cómo va a manejar el salario y cuál es la estructura administrativa para que estas personas no solamente tengan un salario, sino que también se les pague por ir a Washington a cabildear por la estadidad. Y vamos quizás a empezar por qué yo estoy trayendo
lo de esta elección especial atado a lo que todavía insistimos es demagogia de parte del gobierno de Puerto Rico con relación a la vacunación. Porque fíjense que hoy nos enteramos que además de no tener estructura, la Comisión Estatal de Elecciones hizo una limpieza de la base electoral que iría allí a la elección especial. Fíjense si la línea es justificada o no cuando la gente dice se roban hasta ellos mismos. Si hay una base electoral de 2.4 millones de electores y a la elección especial va a 125,000 personas, obviamente la participación va a ser mayor, va a ser menor. Si la base electoral es 1.8, va a aumentar la participación electoral. Es el robo y la demagogia de la utilización de la base electoral. Y eso fue lo que hizo la Comisión Estatal de Elecciones para decir que como estos están inactivos, no se sabe cuál fue el criterio que utilizaron. Se supone que la ley electoral para usted hacerlo inactivo le dé 30 días a la comisión para comunicarse con usted y usted responder. Eso está haciendo Francisco Rosado Colomer y su gente allí en la Comisión Estatal de Elecciones de cara a la elección especial de los cabilderos de la estadidad. Ustedes me quieren decir a mí que esto no es el robo, una vez más, del Partido Nuevo Progresista de un proceso electoral. De un proceso electoral que al día de hoy no tiene establecido cómo es que esta gente se van a ganar, no se sabe ni cuánto se van a ganar, todos los números que se han dado supuestamente son de la Manga Production igualmente, porque no se sabe de dónde sale ese número. La propia directora de la oficina de Puerto Rico en Washington, que ustedes saben que se gana 13, 14 mil dólares mensuales, dice que esa oficina no va a dejar de hacer el trabajo que hace, aun cuando estos vengan a sentarse en algún escritorio allí, porque sí ha dicho que le van a dar el apoyo administrativo para que hagan su trabajo. Pero no hay ninguna información de cómo va a ser la estructura para que esta gente trabaje. Entonces, ¿a qué van? Entonces, ¿a quién fue que se le ocurrió crear una ley para que vayan allí a cabildear por un proyecto de Jennifer González y de Darrell Soto, sin crear la estructura administrativa, ni siquiera decir de dónde saldrán los fondos para pagarle a esta gente? Esto no es lo que venimos denunciando hace 20, 30, 40, 50 años, que la legislatura de Puerto Rico legisla para las gradas y no amarra esa legislación como se debe hacer en un procedimiento legislativo responsable, que es decir, el impacto al presupuesto va a ser este. Pues así no se sabe ni con qué salario van a contar, no se sabe de dónde se le va a pagar. Pero lo que sí sabemos es que hay por lo menos 10 personas que ya son elegibles para participar de esta elección. Y ahí están sus rostros. Ahí están. Zoraida Buxó, bendito sea Dios, la que lo menos que ha hecho es intentar manejar privatizadamente la Universidad de Puerto Rico, administrarla desde la privatización, la que le quiso meter las manos al retiro de los universitarios. Esa es Zoraida Buxó.
Víctor Pérez, en su casa lo conocen y le guardan comida. Roberto López, Roberto Lefranc, hay 2 o 3 jóvenes, 26, 24 años. Adriel Vélez, María Mayita Meléndez, Miriam Ramírez de Ferrer, Jorge Rodríguez, Ricardo Mauricio, Arnaldo Claudio y Ricardo Rosselló. En el caso de los 3 últimos, vendrían a la elección por nominación directa. El más interesante o los más interesantes para mí son doña Miriam, que ustedes saben que ha sido una líder republicana y estadista toda la vida, ex senadora, que quiere meterse en ese revolú, pero hay quien le llama el más caripelado, es Ricardo Rosselló Nevares, ex gobernador renunciante. Bueno, ex gobernador no es, gobernador renunciante, que salió históricamente después de la botada que le dio el país. Y me quiere a mí decir Ricardo Rosselló Nevares que va a aceptar que ese pueblo estadista, no sé de cuánta gente estamos hablando, lo nomine para ser cabildero de la estadidad. Arnaldo Claudio. Me parece que los 2 más legítimos son Arnaldo Claudio y doña Miriam Ramírez de Ferrer. ¿Por qué? Porque doña Miriam, como digo, es una estadista que está súper... O sea, si hay alguien que en efecto le es fiel a sus principios, es doña Miriam Ramírez de Ferrer. Y a Arnaldo Claudio parece que le gustó la posición pública que asumió como monitor de la policía y se convirtió en este político también que entiende que puede hacer este trabajo desde lo que él piensa debe ser Puerto Rico, que es un estado más de Estados Unidos. Y lo dice desde su cuenta de Twitter. Dice Robert Baldwin, la hipoteca en Virginia lo tiene hasta el cuello. Saludos, Robert, no te había saludado. Rosselló está pelado, que el mal le va. Salió por la puerta de atrás en la fortaleza escondido como ratones, dice Carmen Mercado. La hipoteca en Virginia, ya lo dije. Mac Ricky tiene sus suficientes fotutos soplapotes como para robarse, quise decir, para ganar un escaño en la elección especial. A Ricky le preguntaron en Fox News, Governor, do you love your country? Algo que le debieron haber sacado punto y la oposición dejó perder esa oportunidad, dice Ivonne Avilés. Y Elizabeth Torres de la premisa inarticulada, Free Edwin, ¿dónde está? No está. Parece que no logró los endosos. Gobernador votado, dice Mariel. Saludos, Mariel, exacto. A Zoraida fue la que le metieron en la oficina de la estación experimental. No, Zoraida no era la vicepresidenta de la Junta cuando eso. No estaba ella. Acuérdate que ella llegó cuando Ricardo Rosselló Nevares. Ella es una estadista de viejo cuño. Y ustedes me dirán entonces si de lo que estamos hablando es que este perfil que va a ir allí a buscar la estadidad, lo que está buscando, por lo menos en 8 de los casos, no está buscando los chavitos que dejaron de percibir, por ejemplo, Mayita, cuando perdió la alcaldía de Ponce. ¿Realmente tiene alguna posibilidad el enredo de proyecto de la estadidad que radica Jennifer González? ¿O esta es la plataforma de Jennifer González para querer ser gobernadora? Porque que yo sepa, por nada se amarra, y es una de las críticas que hace otro estadista bragao, como es el ex senador Orlando Parga, no se amarra el trabajo de estos a lo que está haciendo Jennifer González. ¿Alguna duda de qué es lo que quieren hacer? Es una burla al pueblo, dice Daniel del Valle. Imagínate a doña Miriam trepada en un poste de la luz en Washington. Ricky tiene que pagarle la cuenta a la abogadita notarizada y bien desarticulada y desajustada que está. Willow Colón, la verdad es que esa muchacha da ganas de reír y de llorar también. Bueno, yo quiero hablar del caso, y es lo último que voy a hablar, aunque me tome un poco de más tiempo, del caso de este hombre que aparentemente no, estaba jugando golf.
Habían unos perros que aparentemente se quedan allí en Río Mar para, entre otras cosas, poder agarrar las iguanas. Y sacó un arma de fuego que llevaba en el tobillo y le pegó 2 tiros al perro. Y después que le pegó 2 tiros al perro, el perro seguía aparentemente en sus últimos minutos chillando y fue y le pegó un tiro de gracia a sangre fría en la cabeza. Este hombre tiene desde el 2016 una exención por las leyes 20 y 22. Participa. Fue uno de los agraciados. El incentivo de la ley 20 y 22, y para aquellos incrédulos quiero, o por lo menos para que sepan, Act 22 2012, Act 20 2012. Ambas firmadas por Luis Fortuño. Y el beneficiario, que hoy se encuentra acusado por una ley contra maltrato de animales, Salil Al-Saberi, tiene bajo la ley 22 un incentivo del 25 de enero del 2016 y otro de de junio del 2016. Aparentemente está viviendo en Puerto Rico desde el 2017. Alega que lleva 4 años viviendo en Puerto Rico. Ayer un juez, el juez Caraballo, encontró causa por el delito. Específicamente voy a leer lo que es el delito porque es importante que tengamos claro de qué estamos hablando cuando hablamos de este caso. La ley contra el maltrato de los animales establece pena de cárcel, reclusión, para aquel que viole esa ley. Específicamente contra este empresario de la ley 2022, por un lado tiene un negocio de seguros y por otro lado tiene otro negocio de servicios de mercadeo. 3 cargos por maltrato de animales y violaciones a la ley de armas. Salil Al-Saberi, que aparentemente en efecto es de origen indio. 59 años, $60,000 de fianza por una ley que por lo menos en uno de los cargos también tiene ley de armas. No tiene derecho a otra cosa que no sea a prisión. Otras personas oyeron los disparos y miraron a ver qué pasaba. Los testigos dicen que oyen al perro chillando y que ven a los otros perros que salen corriendo. Los testigos dicen que el señor siguió jugando, le dio a la bola, entonces fue al carrito de golf, buscó el arma otra vez, fue a donde estaba el perrito y se puso en cuclillas y le dio un tiro de gracia en la cabeza. Se montó en el carrito y siguió jugando. Yo voy a decir algo que no quede la menor duda de lo que yo pienso de Salil Al-Saberi. Salil Al-Saberi es esas personas que vienen a hacer negocios a Puerto Rico. Hay unos que no vienen a hacer negocios, como hemos hablado de lo que les ocurre o les puede estar ocurriendo a muchos turistas en Puerto Rico, que vienen a creerse con el derecho de hacer lo que les dé la gana en el territorio de Puerto Rico, en la nación puertorriqueña. Porque en el caso de Saberi se lo da esa exención y ese trato desigual en favor de él, que le dan a un empresario por venir supuestamente a salvar la economía de Puerto Rico. Y eso, como dirían en country, le da entitlement. Le da el derecho que él cree que tiene a venir aquí a matar a un perro como lo hubiera podido matar en algún otro lugar, o lo peor,
es que él cree que en Puerto Rico no tenemos ninguna ley, ni hay un Estado de Derecho que rija nuestras relaciones con los animales. O sea, como diría, y voy a citar a la colega periodista Mayra Montero, con quien tengo diferencias en muchos de sus escritos, pero tengo que decir que dijo lo que tenía que decir. Hay veces que nos queremos convertir en caníbales, no necesariamente para comernos a ese otro, sino para vomitarlo. Y esta actuación lo que dan son ganas de vomitar. Pero yo creo que lo que está detrás es lo que nosotros nos tenemos que cuestionar. Este país es nuestro y este país nosotros, con todas sus crisis, lo manejamos día a día y tratamos y hay un grupo, y estoy clarísima en eso, que trata de hacerlo mejor todos los días. Sí, que en Puerto Rico hay jóvenes y hay hombres que están acusados y están confinados hoy por haber matado a sus animales. Como diría el compañero Benjamín Torres Gotay, vamos a ver lo que pasa con este empresario de la ley 2022. Porque ya prestó la fianza, tiene la capacidad para hacerlo, está con un grillete y solamente puede salir a trabajar. Vamos a ver lo que ocurre. Pero no puede ser que aquí venga la gente a querer comportarse como no se comportan en otro lugar, a menospreciar y a ningunear a los puertorriqueños y a nuestra sociedad. No es posible. Yo creo que a eso tenemos que estar pendiente hoy. A eso tenemos que estar pendiente hoy y no podemos dejársela pasar. Yo espero que el sistema, Policía de Puerto Rico, Departamento de Justicia y Rama Judicial se comporten como se tienen que comportar, como se han comportado, como por ejemplo dice Robert Baldwin, que al que arrastró a la yegua le echaron 8 años. Eso es maltrato animal. ¿Cuánta frialdad? No necesitamos más violencia en este país. ¿Cómo se puede colar un arma en un campo de golf? Esa es otra. Yo quisiera saber si tiene portación de armas. Le radicaron la violación de armas. No sabemos si le van a radicar otra si es que no tiene portación. Vamos a ver. Me imagino que si le radicaron un solo cargo es porque tiene portación. Hay que seguir el caso, definitivamente. Bueno, gente, yo los voy a dejar. Nosotros volvemos a las 5 de la tarde. No se olviden, pueden ir a bonitasradio.net. Allí están todos nuestros contenidos y también está la capacidad que usted tiene para donar, si puede donar a través de PayPal y tarjetas de crédito. Háganlo en la Fundación Periodismo 21 en su ATH móvil. La fundación también recibe cheques o giros postales a nombre de la Fundación Periodismo Siglo XXI, PMB 284, PO Box 19400, San Juan, Puerto Rico, 00919. Vayan a todas las redes a través de Bonita Radio en Instagram, Bonita-Radio en Twitter. Y no se olvide que están con nosotros siempre Vega Alta Coop, la cooperativa Abraham Rosa y Buen Vecino Café. Yo los dejo hasta las 5 de la tarde. Habrá más que comentar. Vamos a estar bien pendientes de este caso. Y no se olvide, periodismo contestatario en profundidad y análisis. Y lo que queremos es desarrollar piezas multimedia de investigación. Éxito para todos y todas las que los esperan a partir de junio a través de una actividad virtual que vamos a tener de recaudación de fondos. No solamente están las tazas, están las camisetas y hay otros goodies para que se lleve y pueda compartir también con nosotros el mover la marca de Bonita Radio y el apoyar nuestro proyecto. Éxito y nos vemos esta tarde a las 5. ¿En qué palo? En Noticias. Hasta luego.